En este video, factorizaremos más expresiones cuadráticas en la forma ax al cuadrado más bx más c con un igual a 1 analizando la gráfica de la función cuadrática relacionada, donde si tiene la función cuadrática en la forma, y es igual a ax al cuadrado más bx más c, puede escribir la función en la forma, y es igual a veces una cantidad x menos r sub una vez una cantidad x menos r sub 2 donde r sub 1 y r sub 2 son los ceros. Los ceros son los valores de x que hacen que o el valor de la función sea igual a 0, y por lo tanto, determinamos los ceros determinando la intersección horizontal o las intersecciones x de la gráfica. Solo recuerde que al graficar una función cuadrática en un plano cuadrante, el gráfico es una parábola. Y podemos buscar las intersecciones horizontales. Hay tres posibilidades. Podemos tener dos intersecciones horizontales como vemos aquí y, por lo tanto, podemos tener dos ceros que nos dan dos factores binomiales. O si el gráfico toca el eje horizontal, y luego rebota como vemos en este gráfico, solo tenemos una intersección horizontal, pero debido al comportamiento del gráfico que cubre un doble cero y, por lo tanto, permitimos que r sea 1 es igual a r sub 2, que en este caso serán dos negativos, lo que nos dará dos de los mismos factores binomiales. El tercer caso es que no tenemos intersección horizontal y, por lo tanto, no tenemos factores binomiales. Volviendo a nuestro ejemplo para factorizar x al cuadrado más 8x más 16 usando un gráfico. El gráfico de la función cuadrática correspondiente de, y es igual a x al cuadrado más 8x más 16. Ahora mirando el gráfico, observe cómo solo tenemos una intersección horizontal, que es este punto aquí. Con el par ordenado negativo 4,0 pero porque el gráfico toca el eje horizontal, y luego se recupera porque dicen doble cero. Entonces, para escribir la expresión dada en el from, a veces una cantidad x menos r sub 1 veces una cantidad x menos r sub 2, ahora sabemos que el coeficiente principal es 1 y debido al comportamiento de la gráfica, r sub 1 es igual a r sub 2 que es igual a 4 negativo, lo que significa que la expresión dada se puede escribir en la forma de una vez x cantidad menos negativo. 4 veces una cantidad x menos 4 negativo. Simplificando, puede evolucionar a 1 y x menos negativo 4 simplifica a x más 4, tenemos dos factores de x más 4. Que podemos escribir como una cantidad x más 4 al cuadrado. Entonces el trinomio dado es un trinomio cuadrado perfecto porque tenemos dos factores binomiales iguales. Luego, tenemos x al cuadrado menos 25. Para factorizar esto gráficamente, graficamos la función correspondiente y es igual a x al cuadrado menos 25, que de nuevo ya lo hemos hecho aquí a la derecha. Observe que tenemos dos intersecciones horizontales, una aquí a la izquierda en x es igual a 5 negativos, y una a la derecha en x es igual a 5. El par ordenado para estos puntos es negativo 5,0 y 5,0. Para escribir la expresión dada en la forma a veces una cantidad x menos r sub 1 veces una cantidad x menos r sub 2, el coeficiente de x al cuadrado es 1 más r sub 1 es igual a 5 negativos y r sub 2 es igual a 5 positivo, lo que significa que x al cuadrado menos 25 es igual a una vez una cantidad x menos negativo 5 veces una cantidad x menos 5. Simplificando, puede evolucionar a 1x menos 5 negativo se convierte en x más 5, y luego tenemos veces una cantidad x menos 5. Esta es la forma de los factores de la expresión cuadrática dada. Espero que encuentres esto útil.